En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy queridos hermanos, qué alegría otra vez la nuestra de poder festejar, celebrar a estas dos columnas de la Iglesia, su martirio, su muerte, estos dos apóstoles, San Pedro y San Pablo. El domingo, ustedes estuvieron en misa, bien atentos y habrán escuchado el Evangelio. Les habrá gustado la pesca milagrosa, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Qué milagro tan hermoso. No es el único, pero allí nuestro Señor desplegó su poder, le dio la orden a Pedro que eche las redes y él, confiado, ¿se acuerdan? Porque tú lo dices, Señor, confiado en la palabra de Jesús, en la orden de Jesús, echó las redes. Magnífico. Y los peces, los pescados, en realidad, no cabían en las dos barcas, que casi se hundían. Pero lo importante aquí es que, y es una de las primeras lecciones, parte del poder de nuestro Señor, la principal lección, o una gran lección, es que San Pedro, en ese momento, se convierte, Jesús lo convierte en pescador de hombres. Desde ahora no serás más pescador de peces, de pescados, serás pescador de hombres. Jesús, pues, lo va a lanzar a él y a sus discípulos, con él a la cabeza, al apostolado. Los va a convertir, pero se dan cuenta, de pescadores. Noble misión, noble profesión, por supuesto, pero de pescadores en apóstoles. Eso es, en apóstoles. Les va a dar, les va a pedir, les va a ordenar una tarea inverosímil, inmensa, convertir a todo el mundo. Tarea sobrehumana, aventura inverosímil. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y enseñad, es decir, adoctrinad, enseñad, adoctrinad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pues el que crea y se bautice se salvará, y el que no crea se condenará. Yo estaré con vosotros hasta la consumación del mundo. Es decir, convertir, ustedes se dan cuenta, el mundo antes de la predicación, de la redención, un mundo mundano, es decir, un mundo materialista, pagano, que creía en la fuerza, en el dinero, o sea, en el poder de las armas, de los ejércitos, luchar y enfrentarse a la sinagoga, a la gran sinagoga, y también a la Roma imperial de los emperadores. ¡Qué locura! ¡Qué obra tan grande! Tendrían que echar los fundamentos en estas columnas, hermosas columnas que sostienen nuestra iglesia. Tendrían que echar las columnas, los fundamentos de la iglesia y enfrentarse, por lo tanto, hacia la sinagoga, la Roma, elevar a la humanidad. ¿Con qué armas? Con las suyas, claro, con las de nuestro Señor, con las armas del amor, con las armas de la verdad. Predicar el reino de Dios a ese mundo materialista que solo creía en el dinero. Y nosotros sabemos que ante esta tarea Pedro no se arredró, se dice, no se acobardó, y se convenció de que con él, en su nombre, podrían emprender hasta lo inverosímil. Y así como Pedro echó las redes, él y los apóstoles obraron el milagro en el mundo. Por él, por 12 hombres. Por 12 hombres el mundo no solamente conoció el Evangelio, la iglesia se difundió por toda la tierra. Llevaron a cabo esa tarea que les encomendó nuestro Señor. Por eso la Iglesia Católica es
apostólica, romana, porque precisamente estos dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo, los encontramos y dieron su sangre en Roma. Somos miembros, nosotros, queridos hermanos, de esta iglesia. Por eso, qué fiesta tan grande la de San Pedro y San Pablo, que nos da la ocasión todos los años, en cada misa por supuesto, pero todos los años de reafirmar nuestra fe en esta iglesia católica, de al mismo tiempo dar gracias a Dios por ser justamente nosotros católicos, apostólicos, romanos, ser miembros de esta iglesia universal y de esta pequeña iglesia, como dicen ahora, particular. Pero fíjense, al mismo tiempo, también esta fiesta nos da ocasión, porque es la fiesta de la iglesia, es la fiesta del Papa, es la fiesta del sacerdocio, nos da ocasión de rezar también y de pedir justamente por el sucesor de Pedro, por los obispos y sacerdotes. Y en este sentido, precisamente, queridos hermanos, muchas gracias. Gracias por vuestras oraciones, felicitaciones, afecto. En realidad, al que debemos felicitar es a nuestro Señor, a Monseñor Lefebvre, que nos dio la gracia del sacerdocio, que se atrevió a hacernos sacerdotes. En este día se trata de honrar y dar gracias a Dios por el sacerdocio, la institución del sacerdocio, más que honrar al recipiente del sacerdocio, este recipiente muy frágil, como dice San Pablo, de barro, quebradizo. Bien, nosotros somos simplemente siervos inútiles. Ustedes recuerdan lo que dice la oración del ofertorio, que te ofrezco esta hostia, yo, indigno siervo tuyo, a ti, Dios, vivo y verdadero, por mis innumerabilibus, superlativo, pecados, negligencias, olvidos, etc. Y bien, por eso es necesario rezar y amar y querer más a nuestra Santa Madre Iglesia, el sacerdocio. Pero también hoy, queridos hermanos, es una gran ocasión, una invitación a pedir el espíritu apostólico. Se trata del martirio de estos grandes apóstoles. Por lo tanto, nosotros tenemos que pedir ese espíritu apostólico propio a los cristianos, propio de todos los santos, por supuesto de los apóstoles, pero también de los que nos precedieron, de Monseñor, nuestro querido Monseñor Lefebvre. Ante esta situación de la Iglesia, la pérdida de tantas almas, nosotros como hijos de la Iglesia justamente somos, o debemos ser, apóstoles también. ¿Cómo podríamos ser indiferentes ante esta situación que vive la humanidad, que vive la Iglesia? Indiferentes o si no, al modo de los que no creen, ¿vieron? Y todo esto, ¿qué viene? ¿A qué viene? ¿Qué me importa a mí? A mí me importa mi familia, me importa mi trabajo, mi dinero, mis cosas, y menos que decir de esa reacción farisaica o de los que se creen puros, dueños de la verdad, de la religión, y dicen, bueno, nosotros somos los elegidos, los privilegiados, y ¿para qué hacer apostolado? ¿Para qué rezar? ¿Para qué pedir? Si total, todo el mundo se va a condenar. Esa masa damnata se dice, masa damnata, masa condenada del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué rezar? Tenemos que dar gracias a Dios porque es cierto que en cierto sentido nosotros también somos, nosotros somos privilegiados justamente por la predicación de Pedro, el celo de Pedro, que se dirigió a Roma y que pudo haberse dirigido a la China, a Japón. De hecho, Santo Tomás fue a la India, llegó hasta Japón. Y a nosotros, ¿qué nos tocó? Bien, esta predicación en Roma y por lo tanto
Somos la extensión de aquel mundo occidental que recibió primero la predicación de San Pedro y San Pablo. La obra misionera de España, tenemos que agradecer, somos privilegiados por la obra misionera de España, por esa generosidad de Colón, la catolicidad de Isabel, el heroísmo de todos los misioneros que hicieron de estas tierras, nuestras tierras, y pueblos, hijos de la Iglesia y de la Virgen, por supuesto. Imaginen, ¿qué hubiera sido de nosotros, argentinos, chilenos, sudamericanos, hispanoamericanos, si en vez de conquistarnos España hubiera sido Inglaterra la que hubiera plantado su bandera aquí? ¿Qué hubiera sido de nosotros? ¿Estaríamos aquí? Quizás sí, seguro. Dios tiene sus caminos, pero somos realmente privilegiados. Por eso, cuando decimos o cuando recordamos el catecismo de los niños, ¿eres cristiano? ¿Qué responde el niño? Sí, soy cristiano por la gracia de Dios, no porque yo lo elegí. Por supuesto que interviene la libertad, si no, no seríamos cristianos. Por la gracia de Dios. Somos cristianos por un privilegio de Jesucristo. Y por eso la fe, decimos, es un don de Dios, un llamamiento gratuito de parte de Dios. Hubiéramos podido nacer de padres paganos o habiendo nacido de padres paganos o de padres evangelistas, ¿qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos sentido ese llamado, ese instrumento, una predicación, una madre, alguien que nos trajo al redil o nos hizo nacer dentro de la iglesia? ¿Cuántos ignorantes, incrédulos, aquellos que ignoran que tienen un alma que salvar? Por eso esta fe, queridos hermanos, y no quiero hacer milagro, esta fe de nuestra católica, fundada en los fundamentos de San Pedro y San Pablo y de los apóstoles, tiene que ser agradecida, en primer lugar. Agradecida todos los días. La Iglesia, cuando rezamos la misa, cuando rezamos el Gloria, nos hace cantar o rezar, gracias Agimus Tibi, acabamos de cantar, te damos gracias. Y, por supuesto, esta fe no solamente debe ser agradecida, sino también ilustrada, consciente y responsable, comprometida, dirían ahora. Es decir, nos debe llevar a todos a ser mejores, más santos, más conscientes, más creyentes, más apóstoles. Es decir, a buscar fructificar y multiplicar ese talento. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Ese talento de la fe y de la condición de cristianos. A veces muchos se olvidan o no entienden que para ser católico no solamente hay que tener la fe católica, hay que tener un corazón católico. ¿Y eso qué quiere decir? Un corazón lleno de fuego, de ardor, de amor apostólico. El fuego irradia, la luz irradia. Por eso apostólicos. Como se decía de San Pablo, cor Pauli, cor Christi. El corazón de Pablo es el corazón de Cristo. Y lo mismo debería decirse de todos y de cada uno de nosotros. Por eso afirmamos decididamente que todo católico que tiene corazón católico debe ser apóstol, misionero, pues hace propio el deseo y los anhelos del corazón de Jesús, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto lo dice San Pablo a Timoteo, es decir, el Espíritu Santo a todos nosotros. Eso es el celo apostólico, ¿se acuerdan? Que siempre pedimos en el tercer misterio de gloria, o deberíamos pedir. Todo cristiano debe rezar y ansiar que venga su reino, lo decimos cada vez que rezamos el Padre Nuestro, y se implante en todas partes y en todas las almas ese reino de nuestro Señor. Por eso a cada uno Dios le da una función, una misión en la edificación del cuerpo de Cristo. Pero Padre, no siga insistiendo, yo no soy apóstol, yo no tengo vocación sacerdotal ni misionera. Y no entendimos nada. El que piensa así no entendió nada. Por supuesto que es cierto, todos no tenemos vocación sacerdotal, evidente, menos las mujeres, tampoco, especialmente. Pero todos los bautizados tienen esa vocación de ser apóstoles por el sacramento de la confirmación. ¿Recuerdan?
Hemos recibido el Espíritu Santo que nos confirma en la fe y nos hace capaces de defenderla y de predicarla. Por eso, todos podemos, en primer lugar, rezar. Rezando se hace apostolado, rezando por la conversión de los pecadores, como pidió la Virgen, hacer sacrificios. Y todos, en segundo lugar, podemos ser testigos, debemos ser testigos, con nuestra palabra, con nuestra propia vida, signos que orienten, que indiquen, que den pistas. Signos vivientes quiere decir indicadores lo bastantemente claros y llamativos para despertar en los que nos miran, en los que viven a nuestro alrededor, esa curiosidad, admiración en cierto sentido hacia la religión que practicamos y profesamos. No rechazo, sino lo contrario. Nuestra vida debería ser tal que despierte en nuestro prójimo, en nuestros vecinos, en nuestros parientes, el sentido, el gusto, el deseo de las cosas de Dios, el amor de Jesús. Las palabras pueden mover, pero nada hay más conmovedor que el ejemplo. Para el incrédulo, el descreído, el que se ha alejado de Dios, nada más conmovedor que ese espectáculo de los primeros cristianos. Mirad cómo se aman, de la humildad verdadera, del olvido de sí, el desinterés, el perdón de las ofensas. Cuando alguien de afuera ve que perdonamos de corazón al prójimo, la abnegación, la bondad del que se dice cristiano. Brille vuestra luz ante los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. Queridos hermanos, pidamos a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, Nuestra Señora, hoy en este día, la gracia de ser fieles a nuestra vocación. En primer lugar, pidamos fe, amor a la Iglesia, al sacerdocio, al Papa, a los obispos. Pidamos también el verdadero celo apostólico, además de rezar por la Iglesia, por el Papa, por los obispos, el verdadero celo apostólico. Esto que es una consecuencia de nuestro bautismo, de nuestra confirmación. Recuerden, por ahí leía, ¿saben? ¿Conocen a Jordán Bruno Yenta? Un gran apóstol, un mártir que predicó desde su cátedra de filosofía, teología, era profesor, entre los pilotos y los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea en Argentina, de tal manera que llevó a muchos incluso a dar su vida. Y él mismo fue martirizado, fue muerto en el año 1974 por aquellos asesinos montoneros. Él decía, ni Dios, ni la patria, ni la familia son bienes que se eligen. Nosotros no hemos elegido a Dios, Él nos eligió a nosotros. Esta patria nos eligió a nosotros, la familia nos eligió a nosotros. Nos eligen, pertenecemos a ellos y debemos servirlos con fidelidad hasta la muerte. Desertar, decía, olvidarlos o volverse en contra es traición, el mayor de los crímenes. Qué bien dicho. Ojalá nosotros seamos verdaderamente apóstoles y tengamos ese celo apostólico, testigos de la Iglesia Católica, de la santidad, de la universalidad, de la catolicidad, de la apostolicidad de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Que así sea. Ave María Purísima, sin pecado concebida.